Hola, ¿qué tal a todos? Espero tengan muy buen día. En este tutorial le vamos a enseñar a cómo usar la función o comando nervio dentro de SolidWorks. Antes de comenzar debemos saber lo que es el nervio. El nervio en SolidWorks es un tipo de operación de extrusión especial creado a partir de contornos croquizados, abiertos o cerrados, y se encarga de agregar material de un espesor determinado en una dirección especificada entre el contorno y una pieza existente. Debemos saber que hay distintas maneras de crear un nervio. Se puede hacer utilizando croquis individuales o múltiples. También se puede crear con un ángulo de salida o seleccionando un contorno de referencia para aplicar un ángulo de salida. Sabiendo esto, pues vamos a comenzar con un ejemplo sencillo utilizando la operación nervio. Para este ejemplo vamos a usar un contorno para la creación del nervio y en este caso va a ser una línea. El nervio es esta parte que podemos observar dentro de la figura, esta especie de rampa que se puede observar. Esto es el nervio que se va a crear. Entonces, para la creación de este nervio, inicialmente hicimos el perfil de una base en L dentro del plano alzado con las siguientes medidas. Estas son las medidas que utilizamos para crear el perfil de la base en L. Una vez creado el perfil, lo siguiente fue extruirlo a 120 milímetros y la pieza nos debe quedar con esta figura. Como se mencionó al inicio, la operación nervio funciona con contornos croquizados, por lo que debemos crear un nuevo plano en el cual estará nuestro contorno que será extruido para la creación del nervio. En este caso vamos a utilizar una línea que va a ir de este punto, del punto medio de esta línea de acá, al punto medio de esta otra línea. Entonces debemos crear un nuevo plano que sea paralelo a la pieza, o sea que la tiene que cruzar. Entonces creamos un nuevo plano que va a cruzar que va a cruzar a la pieza. El plano es este que se muestra en pantalla. Una vez se crea el plano, lo siguiente es meternos al croquis de este plano. Nos metemos al croquis y lo siguiente a hacer es crear una línea. La línea debe de estar de este punto a este otro. Debemos asegurarnos que la línea sea coincidente a este punto. Entonces este punto y esta línea deben ser coincidentes y el otro punto y la otra línea deben ser también coincidentes. Este punto, el punto y la línea deben ser coincidentes. Una vez hecho esto, pues lo siguiente es ir a operaciones, y en operaciones está la función de nervio, esta que se encuentra aquí. Entonces seleccionamos y pues como aquí nos pide seleccionar el plano, la cara plana o la lista sobre la que se desea croquisar la sección transversal de la operación. En este caso pues vamos a utilizar el plano. Podemos seleccionar el plano, podemos utilizar la línea que creamos. En este caso ya lo tengo hecho y nos vamos a ir directo a los parámetros que tiene la función de nervio. Dentro de los parámetros que están en la función de nervio podemos controlar el grosor, podemos controlar el espesor o el ancho del nervio, la dirección de extrusión, podemos invertir el lado del material y podemos activar o desactivar el ángulo de salida. Entonces, el primer parámetro es el grosor. Este parámetro nos permite agregar material. En este caso hay tres opciones. La primera de ellas, que es la que se encuentra hasta la izquierda, nos permite agregar material solamente a la izquierda con referencia a esta línea que creamos, a la línea de contorno. La segunda opción nos permite crear material a ambos lados de la línea de contorno. Y la tercera opción nos permite crear material a la derecha de la línea de contorno. En este caso dejamos la opción que crea material a ambos lados. El segundo parámetro nos permite especificar el ancho que va a tener el nervio. En este caso lo dejamos de 10 milímetros. Y algo que a mí se debe tener en cuenta es que, por ejemplo, si seleccionamos el lado izquierdo del grosor del nervio, los 10 milímetros van a contar de esta línea amarilla a la línea de contorno. Si seleccionamos el medio, los 10 milímetros van a ir de línea amarilla a línea amarilla. Y si seleccionamos el lado derecho, pues va a ir de la línea de contorno a la línea amarilla.
el tercer parámetro que se encuentra es la dirección de extrusión. En la dirección de extrusión también hay dos parámetros, que es extruir el nervio paralelo al croquis y extruir el nervio normal al croquis. En este caso seleccionamos la opción de extruir el nervio paralelo al croquis debido a que creamos un plano que fuera paralelo a la pieza. Si seleccionáramos el que es normal al croquis, pues nos va a cambiar la dirección, como se puede observar aquí. Esta flechita nos cambió. Si seleccionamos la que es paralela al croquis, eh, nos va directo hacia abajo, que es donde queremos que se cree el nervio. Y si lo cambiamos a normal, la flechita esta está apuntando hacia otro lado. Y como acá no hay material, pues no va a crear nadie, nos va a marcar un error. Cuando seleccionamos esta opción de normal al croquis, si se puede observar, cuando la seleccionamos se nos abren otras dos opciones, que es la lineal y natural. La opción lineal nos permite crear un nervio que extiende los contornos del croquis normal a la dirección del croquis hasta que se encuentra con un límite. Y la opción natural permite crear un nervio que extiende los contornos del croquis, continuando con la misma ecuación del contorno hasta que el nervio se encuentra con un límite. Por ejemplo, si en vez de la línea hubiéramos tenido un arco de círculo, la opción natural nos va a extender el nervio utilizando la ecuación del círculo hasta que ésta se encuentre con un límite. Por el momento con esta pieza solamente vamos a estar con las tres primeras, pero mis compañeros van a explicar también van a ejemplificar también con una pieza los parámetros de invertir el lado del material, que básicamente nomás se encarga de cambiar el sentido de la extrusión, y también lo de activar y desactivar el ángulo de salida. Este parámetro pues básicamente sirve para agregar un ángulo de salida al nervio. Y pues estos son ejemplos que ahorita mis compañeros van a ejemplificar y se va a entender de una mejor manera con ejemplos. Bueno, aquí tenemos esta pieza que fue generada a partir de este croquis en el plano alzado. Aquí vamos a vamos a crear un nervio, por lo cual vamos a utilizar la geometría de referencia, un plano como referencia, primera referencia el plano alzado y segunda referencia aquí el punto medio del, de la extrusión del croquis. Aquí queda en medio, aceptamos, y ahora a partir de este plano vamos a realizar el croquis del nervio que queremos realizar. Entonces en este caso se puede hacer por ejemplo una curva de aquí punto medio al punto medio, y ya la acotamos, y entonces ya a partir de esto podemos realizar la operación de nervio. En este caso, como vemos aquí, nos aparece hacia la dirección contraria a la cual queremos el nervio. Entonces para eso nos sirve esta casilla, invertir lado del material. Entonces ya está apuntando hacia el lado que queremos. Aquí le podemos poner el grosor y ya vemos que cambió y ahí se creó. Ahora tenemos una opción de del utilizar un ángulo de salida. Para este ejemplo, bueno, voy a realizar a editar el croquis. Vamos a eliminar esto y vamos a hacer una línea de aquí hasta acá. Entonces ahí vamos a salir, ya se crea el nervio. Pero ahora digamos si queremos hacer que de acá sea más ancho que de acá desde donde lo estamos realizando, para eso está esta opción, la del ángulo. Aquí nos permite poner el ángulo de salida, que va a ser cómo se va a abrir hacia atrás, hacia donde se está agregando el material.
Vamos a poner aquí 20 grados. Y ahí, como ven, los 20 grados se miden desde aquí, desde donde está iniciando, hacia la cara otra, hacia la cara a la cual se está agregando. Y también al contrario, podemos invertir este ángulo de salida. Y en este caso sería hacia adentro. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Bueno, a continuación vamos a explicar la operación de nervio ante círculos y líneas de arco. Empecemos con el círculo, ya está dibujado, está en el plano, que no tope, que no esté sobre la cara posterior ni ninguna cara adyacente. Empecemos con la operación. Eh, Le picamos a nervio, podemos ver que ya nos da como tal la selección del nervio y ya a los parámetros de contorno y espesor ya se explicaron anteriormente. Damos clic, podemos ver cómo nos realiza el nervio circular, que va desde donde se dibujó hasta la parte posterior donde tope. Ahora vamos a hacer un arco de línea, de igual manera en el plano. Tenemos el arco. Vamos a la operación de nervio, de igual manera nos la detecta. Primero empezaremos con paralelo al croquis. Lo que hace es llenar toda la parte posterior del arco, ya sea desde la línea circular hasta donde termine. Siempre donde termine va a realizar una línea recta, como podemos ver. La línea recta sigue su curso y de igual manera la otra parte del arco. Ahora veamos cómo trabaja ante el parámetro normal al croquis. Elegimos normal al croquis, ponemos lineal. Tiene un valor muy grande de espesor. Ok. Vamos a ver que nos da las líneas rectas que anteriormente nos daba con paralelo al croquis, pero ahora no nos llena completamente el dibujo de nervio. Ahora simplemente es donde termine el arco, va a lanzar una línea recta ya con el espesor elegido. De igual manera de la otra parte donde termine el arco va a mandar la línea recta. Ahora veamos el parámetro normal, natural, perdón. Lo que seleccionamos, damos clic. Como pueden ver nos hizo un círculo. Esto pasa porque al seleccionar el parámetro natural va a seguir el rumbo que tiene la línea, lo que nos va a realizar este círculo. Ante líneas rectas podemos ver que el funcionamiento es el mismo. Simplemente va a tomar la última parte de la línea y va a seguir ese rumbo. Entonces tenemos dos líneas elegidas. Vamos a poner operaciones, nervio. Elegimos paralelo al croquis. Damos clic. Podemos ver que nos llena de nuevo todo el dibujo hacia donde estaba el sentido de la línea. Simplemente nos lo llena horizontalmente, no llega al tope de abajo. Y ahora vamos con normal al croquis. Seleccionamos nervio, normal al croquis, modo lineal. Damos clic. Vamos a ver que nos hace la línea recta desde donde estaba la última parte de la línea dibujada. Nos llena hasta el tope, hasta el fondo. Y ahora veamos qué pasa cuando se hace con el parámetro natural. Vemos que realizó la misma acción, esto debido a que pues, está siguiendo simplemente el rumbo que tiene la línea. Como es recta, pues va a ser recta. En cambio, en el arco era una línea curva, así que va a seguir la curvatura de esto.
Para el diseño de la pieza, lo primero que debemos hacer es dibujar un rectángulo de 125 por 80 milímetros. A este le agregamos un arco tangente con respecto al ancho y se recorta para que sean una misma pieza. Utilizando el comando extruir saliente, extruimos el croquis a 15 milímetros. Se procede a dibujar un rectángulo en la cara inferior, tomando en cuenta la relación con la pieza anterior. Extruir el mismo a 65 milímetros. Después en la cara superior se dibujan dos círculos, tomando como referencia el punto medio del arco tangente anteriormente realizado. Un círculo de 40 milímetros de diámetro y otro de la mitad. Asimismo, extruir las dos circunferencias a 20 milímetros. Para realizar un primer nervio nos posicionamos en la vista lateral y seleccionamos nuevo croquis. En él realizaremos una línea diagonal que parta desde la parte superior del cilindro hueco hacia una de las caras del sólido, como se muestra a continuación. Una vez creado este primer nervio, ahora se crea otra línea horizontal que vaya hacia el centro del cilindro. Esto se hace con la intención de que no se generen errores al momento de realizar la operación nervio, que no quede ningún hueco. Restringimos la pequeña línea a una longitud de 2 milímetros de forma horizontal y seleccionamos nuevamente con la cota la diagonal y la restringimos a una dimensión de 35 milímetros igual de forma horizontal. De esta forma creamos nuestro nervio. Y una vez restringido, salimos del croquis y nos dirigimos a operaciones para seleccionar la operación nervio.
Pues aquí podemos ver una vista preliminar del nervio. Podemos ver del lado izquierdo que este cuenta con varios parámetros como espesor y dirección. El espesor cuenta con 3 opciones, que es espesor a primer lado, a ambos lados y a segundo lado, como se muestra a continuación. Seleccionando cada una de estas opciones vemos la vista preliminar. Para este caso utilizaremos la opción de ambos lados y utilizaremos un espesor de 10 milímetros. Posterior a ello es importante determinar la dirección, tal y como muestra la pequeña flecha. Es importante tener en cuenta que la flecha esté en dirección hacia el sólido. De otra forma, no habría límites que restrinjan nuestra operación nervio y no se podría realizar con éxito. Pues aquí podemos ver cómo se invierte la flecha y cómo esta cambia de posición al seleccionar las opciones de normal al croquis o paralelo al croquis. En esta ocasión utilizaremos la opción de paralelo al croquis y quitaremos la casilla de invertir lado de material. Una vez hecho esto, le damos en la flecha verde. Podemos ver el resultado del primer nervio. Ahora, para generar un segundo nervio, nos volvemos a posicionar en la vista lateral y seleccionamos nuevo croquis. En él crearemos una línea lateral que vaya desde la cara inferior, desde el origen, hacia una cara lateral del cuerpo sólido, tal y como se muestra en el video. Y ahora restringimos la diagonal con una cota vertical, la cual le damos una medida de 40 milímetros. Restringida la diagonal, nos dirigimos hacia operaciones, salimos del croquis y volvemos a dirigirnos a operaciones y a nervio. Nuevamente volvemos a seleccionar la opción de ambos lados y un espesor de 10 milímetros y cuidamos que la dirección sea con respecto al cuerpo del sólido. De esta forma queda restringido. Y al ser dos caras planas, no es necesario hacer la extensión que se generó como en el primer nervio. Basta con una sola línea. Le damos a la flecha verde y pues aquí tenemos el resultado. Y como pueden ver, hasta ahora van 2 nervios, uno por la parte inferior y uno por la parte superior junto al cilindro hueco. Generaremos un tercer nervio a partir de la cara superior del cilindro hueco. Crearemos un nuevo croquis. En él realizaremos 2 líneas y una circunferencia. La primera línea es una línea horizontal, la cual parte desde las circunferencias internas del cilindro hueco y pasa por el centro de la circunferencia. Una segunda línea va a ser una línea vertical, la cual parte igualmente de la circunferencia interna del cilindro hueco y pasa por el centro. Creados estos 2 nervios, ahora creamos otro más a partir de una circunferencia que parte desde el centro y se le da un diámetro de 8 milímetros. De esta manera quedarían los 3 nervios con los cuales se van a realizar la siguiente operación. Es importante verificar que estos trazos, estas líneas, se estén realizando en la cara superior. De otra forma, pues habría errores al momento de extruir el nervio. Salimos del croquis, nos dirigimos a operaciones y seleccionamos nervio. Ahora aquí seleccionamos ambos lados, le damos un grosor de 2 milímetros. Para este tercer nervio será de 2 milímetros y nuevamente verificamos que la dirección sea hacia el sólido. Nótese que los nervios tienen la propiedad de atravesarse. Entonces al momento de crear el nervio se quedará la figura que se muestra en la vista preliminar. Le damos en la paloma verde y pues tenemos el tercer nervio. Como podemos ver, los nervios se han entrecruzado
del tercer nervio y pues aquí tenemos una vista de los resultados de los nervios. Se comienza a usar la herramienta asistente para taladro que nos permite taladrar o hacer perforaciones cilíndricas de nuestra pieza. Al hacer clic en la herramienta nos abre la pestaña de especificaciones. En la pestaña tipo podemos elegir el tipo de taladro dependiendo del hoyo que se necesite. En este caso es un taladro simple. Debajo se encuentra la opción para cambiar el sistema en el que se trabaja el taladro, en este caso el ansimétrico. Después se especifica el tipo de medida para el taladro y después de su tamaño como tal. Aquí se eligió un diámetro de 7 milímetros con una condición de parar hasta el siguiente objeto, lo que hace un taladrado por toda nuestra pieza. Para insertar las perforaciones debemos ir a la pestaña de posiciones y seleccionar la cara en la que queremos trabajar. Se establecen las perforaciones necesarias y se empiezan a definir. Se utiliza la relación vertical entre los orígenes de las perforaciones de la izquierda y luego una relación horizontal entre una perforación de la izquierda y una de la derecha. De esta manera quedan correctamente definidos y podemos proseguir. La siguiente operación también hace uso del asistente para taladro. En este caso necesitamos un refrentado, que se elige en el tipo de taladro. El sistema sigue siendo el métrico y elegimos el tipo de cabeza cilíndrica. Esto dependerá de la especificación de la pieza. En este tipo las medidas se dan con el sistema de rosca métrica. Para este se necesita un M5 con la condición de perforar hasta el siguiente. De igual manera nos vamos a la parte de posiciones y damos clic en la cara frontal, donde van a estar las perforaciones. Como están sin definir, tenemos que usar la herramienta de cote inteligente para posicionarlas correctamente. Se utilizan las relaciones verticales y horizontales para definir correctamente.
Al terminar podemos inspeccionar la pieza para checar que todo esté correcto conforme a lo especificado. Solo falta aplicar el material en la pestaña de la pieza. En este caso es un acero ANSI 4340 normalizado.